Presidente, y quiero empezar hablándole de Bogotá, de la situación que se ha presentado en las últimas horas, una situación coyuntural, el tema de las motocicletas. Toma la Alcaldía Mayor una serie de decisiones para restringir el uso de parrillero, para obligar a los motociclistas a usar chaleco, y ayer prácticamente colapsan la ciudad. ¿Usted qué lectura tiene de esos hechos? A ver, primero, nosotros hemos venido acompañando a la ciudad en el fortalecimiento de toda la seguridad. Nosotros le vamos a dejar a Bogotá cerca de 4.000 policías nuevos a lo largo de este gobierno, lo cual nos pone a nosotros como el gobierno que más fuerza pública le ha agregado, le ha aportado a la ciudad. Lo otro es que tomamos unas decisiones en el Consejo de Seguridad la semana pasada para enfrentar potenciales amenazas terroristas. Obviamente sabemos que se avecina un debate electoral y que puede haber grupos armados interesados en hacer daño. Hemos fortalecido la inteligencia, hemos fortalecido también la presencia por cuadrantes y obviamente hay una decisión que ha tomado la alcaldía que en este momento pues está generando polémica, y yo creo que lo que es importante ahora también es que haya una pedagogía por parte de la alcaldía explicando el alcance de la medida y sobre todo la duración de la misma y lo que se pretende con la misma. Muchas veces estas medidas se han tomado en el pasado, empiezan siendo unas medidas más generales y después se van dosificando o se van focalizando en algunos lugares de la ciudad. Entonces yo prefiero en este momento esperar cuál es la pedagogía que va a hacer la alcaldía y nosotros acompañar desde el gobierno nacional las decisiones en materia de orden público. Claramente, cuando se habla del parrillero, en algunos lugares ha sido efectiva para limitar, por ejemplo, ciertas amenazas, pero en otros lugares, con el decantar del tiempo, se empieza a convertir en una medida tediosa para muchas personas. Entonces, yo creo que esta no puede ser una medida permanente, absoluta. Muchas veces hay una decisión que se toma que tiene un primer horizonte de tiempo y después se puede ir focalizando o por localidades o por horas. Sobre todo, las horas más riesgosas son después de las 12 de la noche, entre las 12 de la noche y la madrugada, que no son regularmente horas donde transiten muchas familias que utilizan la moto como vehículo. Entonces, ese tipo de medidas o el chaleco con la visibilidad de la placa ayuda también mucho. Sabemos que para muchas personas es incómodo, pero yo lo que espero es que hoy la alcaldía haga la pedagogía con respecto al verdadero alcance que tiene y nosotros también apoyar. Yo le he pedido a la Dirección General de la Policía que también oriente cuál es el mejor alcance posible para no generar incomodidad y al mismo tiempo lograr efectividad en materia de seguridad. Presidente, pasemos de Bogotá al orden público del resto del país. Ha habido ataques recientemente en el Caquetá, en el Chocó, en norte de Santander, en Arauca, y la gente se pregunta qué está pasando. ¿Hay fallas de seguridad? ¿No podemos anticiparnos? ¿Cuál es la lectura que usted tiene de esto? A ver, sobre Adriana, todas las medidas? yo creo que es muy importante todo ponerlo en una gran perspectiva. Primero, en este gobierno hemos golpeado a los grupos armados y los golpeamos de lunes a domingo, sin contemplación, sin vacilaciones. ¿Cuáles son los resultados que nosotros hemos logrado hasta ahora? Cuando se mire el cuatrenio nuestro, que va hasta el 7 de agosto, nosotros terminaremos con el cuatrenio con la menor tasa de homicidios promedio en más de 40 años. Y segundo, como el gobierno con la menor tasa de secuestro promedio en más de 30 años cuando empezaron a construirse esos indicadores. Pero en adición a eso, nosotros hemos logrado las mayores incautaciones de droga registradas por Colombia, 670 toneladas el año pasado. Hemos tenido un ritmo de destrucción de más o menos 5.000 laboratorios de procesamiento de drogas por año y hemos golpeado las estructuras del ELN, de los caparros, de los pelusos, de los puntilleros, del Clan del Golfo. Muchas veces los grupos salen con reacciones desesperadas tratando de intimidar. Los seguimos enfrentando y los seguimos golpeando. Y una cosa para la que la notemos ahí, golpes como el de Guacho, el de David, el de Pácora, el de Puntilla, el de Otoniel, por solamente mencionar algunos, es la demostración de que nosotros estamos al acecho y en una actitud ofensiva frente a estos grupos. Y hay lugares del territorio donde ellos tratan de generar hechos de zozobra, pero ahí también está la respuesta de la fuerza pública. Entonces nosotros seguimos en actitud ofensiva y también seguimos golpeando la principal fuente de recursos, que es el narcotráfico. Sí, presidente, me quiero devolver al tema de Bogotá, me quiero devolver al tema de seguridad, que es lo que hoy le preocupa a los capitalinos. Hace poco nos asesinaron a Miller Falla, una gloria del fútbol, un joven de 15 años, por robarle su celular. ¿Qué pasó con los 5 generales que había anunciado el gobierno nacional, el ministro Diego Molano? ¿Cuál ha sido la efectividad y la respuesta para combatir, le hablo de ese atraco a mano armada, de esa delincuencia común? Buena pregunta, Juan Carlos, porque le digo una cosa. Casos como el de Miller a todos nos duelen, nos estremecen, son cosas de verdad que acongojan. Y obviamente la idea es llegar a todos los culpables y sobre todo desmantelar esa red.
Mire lo que se ha logrado en Bogotá desde que se tomaron esas decisiones, porque estos son indicadores que hay que revisar diariamente. Ya a este punto, la ciudad registra una disminución en el número de homicidios frente al mismo periodo del año pasado del orden del 10%. Entonces ya se está generando esa reducción. La meta que nosotros estamos acompañando es una meta del 15% de reducción. Ya llegamos al 10%. Y fuera de eso, hemos tenido una reducción en una serie de número de delitos. Hurtos de vivienda, hurtos de establecimientos de comercio, hurto de personas está ligeramente por encima del año pasado, ligeramente, con una tendencia a la baja. Hay que hacer de pronto un esfuerzo mayor en el tema de hurto de automotores, pero estamos revisando indicador por indicador y yo creo que el principal en términos de orden público, que es el de homicidios, a la fecha que tenemos hoy, desde comienzos de abril, nosotros ya registramos una reducción del 10% en el número de homicidios con respecto al año inmediatamente anterior. Presidente, yo quisiera hablarle de elecciones. Fueron evidentes las fallas que tuvo la registraduría en las pasadas elecciones del Congreso, en las pasadas elecciones del 13 de marzo. Hubo demoras en el conteo, además hubo algunos votos que definitivamente no se encontraron y tuvo que pasar todo el escrutinio para que finalmente se encontraran. Muchos partidos políticos lo denunciaron. ¿Qué va a pasar si en el caso de las elecciones presidenciales alguno de los candidatos decide no aceptar los resultados? A ver, yo creo que tenemos que ir por partes frente al proceso electoral. Sin duda, estamos hablando que se presentaron más de 18 millones de votos en el proceso electoral. Y de esos 18 millones de votos se ha generado una controversia, o se generó una controversia con una cifra cercana a los 600.000 votos. ¿Puede por eso minimizarse? No, pero es muy importante tener claras las órdenes de magnitud. ¿Dónde se presenta esencialmente esa controversia? En la elección de Senado. No es un tema generalizado en el resto de circunscripciones o en el resto de cuerpos a elegir. Y fuera de eso, tenemos además una concentración en unos puntos de la geografía nacional donde se presentaron unos errores que muestran una discrepancia entre lo que era la cifra reportada, la cifra transmitida y después la cifra dateada. Sobre eso, los mecanismos de escrutinio, de denuncia, de control están establecidos. Pero obviamente lo que nosotros hemos dicho y lo he expresado públicamente es que sí creo que de cara ahora a la elección presidencial hay 4 medidas que deben ser contempladas por la organización electoral como ente independiente para darle confianza a la ciudadanía. Número 1, hacer muy bien la auditoría del software de selección de jurados. ¿Por qué? Porque ese proceso de selección, sí, lo hace un software, pero lo hace sobre unas bases de datos que le son entregadas a la organización electoral. Yo creo que ahí le tienen que dar certezas y claridades a todos los partidos, sobre todo porque claramente se presentaron unos errores en un número importante de mesas por parte de los jurados, y eso hay que evitarlo. Segundo, hay que revisar cuáles fueron los errores que se pudieron presentar en quienes transmiten ese preconteo, porque pueden tener discrepancias con lo que estaba registrado en algunas tarjetas electorales y eso tiene que ser parte del informe de auditoría del certamen que aconteció el 13 de marzo. Tercero, muy importante también garantizar que los formularios C14 se vayan ubicando en tiempo real, sobre todo de cara a la elección presidencial. Y cuarto, que tengamos un escrutinio que también sea rápido y certero. ¿Por qué menciono todo esto? Porque sí hay algo que es positivo y es que la elección de Congreso tiene más de 30.000 candidatos involucrados, si uno lo quiere llamar así, o inclusive tiene unos niveles de complejidad. Y aquí estamos hablando de 7, 8, 9 candidatos, donde ya el número es mucho más limitado, donde el procesamiento es mucho más rápido. Entonces creo que eso tiene que dar transparencia. Creo además que estas 4 solicitudes que surgieron además en la mesa de garantías electorales, pues deben ser enfrentadas por la organización electoral y darle certeza a los partidos. También estaremos convocando de manera recurrente esa mesa. Y frente a la pregunta que usted hace, uno no puede en una democracia desconocer la institucionalidad y la democracia.
Lo que se tiene que hacer en este momento por parte de todos los partidos y todas las candidaturas es lograr que a través de esta mesa de garantías electorales tengamos todos estos puntos resueltos, de manera que tengamos una confianza absoluta, una auditoría, unos testigos que le den esas certezas. Pero hay que tener mucho cuidado con quienes quieren empezar a invitar a generar esa incertidumbre, porque eso solamente lo que busca es tratar de desconocer la democracia cuando la democracia no les favorece. Y si lo están haciendo es porque seguramente están viendo que están perdiendo espacio electoral. Presidente, nos está acompañando en esta entrevista también el director de RTBC Noticias, del Sistema de Medios Públicos de RTBC, Luis Arturo Páez. Luis Arturo, su pregunta para el presidente. Juan, muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Una pregunta que encierra un poco la inquietud de los oyentes y los televidentes. Señor presidente, lo hemos visto hablando últimamente justo sobre elecciones, justo sobre democracia, muy fuerte, por ejemplo, en temas como el ICETEX, las propuestas sobre el ICETEX, sobre la libre empresa y ayer justo sobre los fondos de pensiones. Usted dice que utilizar esos recursos sería casi una expropiación por parte del Estado colombiano. ¿Cuál es ese mensaje que usted está enviando a los colombianos? A ver, me gusta que usted haga esa pregunta por lo siguiente. Vamos a ir primero entendiendo que los ciudadanos, todos ahorramos para nuestra pensión, sobre todo pues, los trabajadores formales tienen que contribuir además a la pensión, pero son los ciudadanos los que escogen a dónde quieren estar. El ciudadano no está obligado para irse al sistema de ahorro individual, que es el de los fondos privados de pensión, o irse también al sistema de prima compensada, o lo que se llama prima de prima mínima, o lo que se conoce como el sistema público, que es Colpensiones. El ciudadano puede escoger a dónde se mueve. Y eso parte de la base que uno como ciudadano escoge a dónde pone sus recursos, porque uno entiende que esos recursos no son del Estado, esos recursos no son de ningún gobierno, esos recursos son de las personas que contribuyen a su fondo de pensiones, son el ahorro de esas pensiones. ¿Y qué es lo que busca el sistema de fondos? Sea Colpensiones o sea el sistema de ahorro individual. Porque en el régimen de prima media, que es Colpensiones, uno también voluntariamente pone sus recursos, uno se va al sistema de ahorro individual buscando ¿qué? Rentabilidad. ¿Qué quiere decir rentabilidad? Que la platica que nosotros ponemos en esos fondos la inviertan para que produzca resultados y sobre esos resultados me garanticen a mí un mejor ingreso para cuando yo llegue al momento de jubilación. Esa es la lógica. Ahora bien, lo que uno ha visto en América Latina es que aparecen esos discursos populistas, demagogos, que quieren echarle mano al ahorro de las personas. Y es decir, vea, esa platica que está allá, venga, yo le echo mano y me la voy a gastar en lo que a mí se me dé la gana. Eso es lo que en algunos países se llamó el corralito. Entonces era coger los ahorros de las personas, échele mano, róbeselas, atraque a las personas, quítele su ahorro y salga e inviértalo en lo que se le dé la gana al gobierno. Esa receta ya ha sido fracasada. Una receta expropiatoria y una receta que ha llevado a unos países a unos desastres siderales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? El sistema de pensión hay que protegerlo, porque inclusive cuando estábamos en el año 2020, en pleno furor de la pandemia, que empezaron a surgir esas propuestas en Chile, aquí llegaron a decirme, oiga, presidente Duque, vamos a permitir los retiros de las pensiones. Yo dije, no señor, eso no se puede hacer, porque es decirle a las personas, saque la plata de su fondo, úsela de plata de bolsillo y ¿quién se está afectando? La persona misma, porque está desahorrando para su vejez. Y si desahorramos para la vejez, llevamos al país a un desastre. En Chile ya llevan 3, van para el 4 y ya los fondos de pensiones están diciendo nosotros vamos, o muchos inversionistas que tienen también la plata en Chile están diciendo nosotros nos vamos porque si nosotros seguimos permitiendo ese desahorro vamos a generar una crisis económica en el largo plazo. ¿Qué dije yo hace 2 años? Para eso están las cesantías y que generamos las facilidades para que en un momento de emergencia o de cesación de ciertos ingresos o de dificultades familiares pudiéramos tomar esos recursos. Entonces usted me hace la pregunta, ¿qué me preocupa de algunas propuestas? Esa propuesta que yo escuché en estos días que decía, vamos a echarle mano a los fondos de pensiones privados, que porque son recursos públicos. No, señor, esos no son recursos públicos, son recursos del pueblo colombiano, de cada ahorrador para su sistema de pensión. Y echarle mano a eso es un robo y es un atraco. Y el que quiera
tratar de revestirla de cierta rimbombancia, falsedad. Eso es un atraco. Hay que dejarle a las personas que libremente tengan sus ahorritos y que esos ahorritos estén custodiados. Porque para efectos prácticos es como si usted mañana le dicen, venga, le cojo la plata de su cuenta corriente del banco para gastármela en otra cosa. Plata es suya, no es del Estado. Entonces, esa propuesta hay que cuestionarla así. Y lo importante es que los fondos de pensiones están invirtiendo también, buscando rentabilidad en las cosas que le sirven a Colombia. Ayer anunciaron 4.5 billones de pesos adicionales invertidos en infraestructura para llegar a 9 billones de pesos en fondos que están ayudando a desarrollar vías de cuarta generación. Y usted mira, ¿cuáles vías? Vías que ya se han inaugurado, como Pacífico 2, vías que se van a inaugurar ahora, ya se inauguró la transversal del Cisga, ahora vamos a entregar Neiva Espinal Girardot, se va a entregar también Pacífico 1, y se va a entregar, bueno, Mar 1 que va desde Medellín hasta Cañas Gordas, Mar 2 que va de Cañas Gordas hasta Chigorodó. Tenemos las vías de la prosperidad, vías o que ya se han inaugurado o que se van a inaugurar de aquí al 7 de agosto. Esa decisión de ayer es la demostración de que ellos libremente, buscando la rentabilidad, defendiendo la libertad económica y el ahorro de las personas, pueden hacer inversiones que redunden en el bienestar del pueblo colombiano. Pero repito, esa idea de echarle mano a los recursos de los fondos de pensión es un atraco y un robo a los ahorros de los colombianos y por eso me opondré siempre a esa propuesta. Presidente, sus críticos dicen que así como se muestra que tienen recursos para invertir, ¿por qué no le aumentan un poco lo que le pagan a los pensionados? A ver, vuelvo y le cuento una cosa, es que esa plata se invierte justamente para pagarle a los pensionados. Es que usted, la plata de los fondos de pensiones, no es que usted ponga la plata en un fondo y el fondo lo tenga quieto y eso produce solito. Porque si usted tiene la plata de su fondo de pensión, ¿usted qué quiere? Que su fondo de pensión invierta, tenga mayor rentabilidad y le ayude a usted como ahorrador en ese sistema para su vejez a tener un mayor retorno. Entonces, lo que los fondos de pensión hacen es invertir en varios activos. ¿En qué invierten los fondos de pensión? Por un lado, y en una buena parte, en títulos soberanos, en títulos de deuda del gobierno. ¿Por qué? Porque son seguros, porque saben que se van a pagar y al mismo tiempo al gobierno, ¿por qué le sirve también que se haga esa inversión? Porque con esa inversión se hace educación, carreteras, infraestructura, todo lo que necesitamos en un esquema de bienestar social. Y por otro lado, esos fondos también invierten en el desarrollo empresarial de un país, porque por eso se llaman inversionistas institucionales. Entonces, cuando usted pregunta hoy en qué han invertido los fondos de pensión hoy tienen más de 66 billones de pesos invertidos en el sistema empresarial del país. En adición a los bonos que compran del Estado, invierten en el desarrollo empresarial y esa cifra puede llegar a más de 170 billones de pesos. Pero si usted a los fondos les empieza a decir, no, ahora venga que le voy a quitar la plata y la plata se la va a coger el Estado, ¿qué rentabilidad van a tener? ¡Ninguna! Porque esa es la desgracia que se vio con los corralitos en el sur de América Latina. Entonces, aquí lo que hay que vender es que ellos tengan la posibilidad, claro, de invertir bajo patrones de riesgo, buscando rentabilidad, pero protegiendo el ahorro de las personas. Y otra cosa que le voy a decir, el país ha venido aumentando la cobertura de las personas que contribuyen a la seguridad social. Es más, hoy, si usted pregunta cuántas personas están hoy afiliadas a pensión, versus las personas que están afiliadas a pensión en diciembre del año 2019, antes de la pandemia, hoy tenemos más personas contribuyendo al sistema pensional de Colombia, porque ¿eso qué quiere decir? Que se ha aumentado también en una buena parte la formalización laboral y esa formalización es la que nos lleva a aumentar la base pensional. Y por otro lado, que es muy importante decirlo en el régimen de prima media, lo que no puede ser es que en el régimen de prima media, es decir, a través del sistema de Colpensiones, hoy en día el 80% de los subsidios se está yendo para las personas de mayor ingreso. Y yo creo que en el mediano plazo, en el largo plazo, nosotros sí tenemos que buscar que los subsidios se vayan a quienes más lo necesitan para mejorar también el perfil pensional de esas personas que tienen mayor vulnerabilidad económica. 7 de la mañana, 53 minutos. Estamos conversando hasta ahora con el presidente Iván Duque. Lo están escuchando a través de las 64 estaciones de Radio Nacional de Colombia en todo el país y lo siguen también en el canal institucional de televisión. Presidente, a propósito de estos temas económicos, hablemos de la inflación. Oiga, pero venga, Sí. antes de que hablemos de la inflación, Arturo hacía otra pregunta. Sí. El ICETEX,
Sí. Para que vayamos entrando a cada una de las Cerremos de entonces el estos tema temas que han generado alguna controversia. El ICETEX, ante todo, ¿qué es? Es un sistema de financiamiento para la educación superior. Hoy en día en Colombia tenemos uno de los logros sociales más importantes de la historia de nuestro país en materia de educación superior, que nace en este gobierno, que es la matrícula gratis en todo el sistema de educación superior para los estratos 1, 2 y 3. Eso ya está. Y por otro lado, hay otros estudiantes que quieren acceder a un crédito para ir a otro sistema educativo, para financiar sus posgrados, etc. Y para eso se creó el ICETEX. Ahora bien, el ICETEX lo hemos ido reformando, corrigiendo muchas cosas que antes se habían convertido en un dolor de cabeza para el estudiante. Como por ejemplo, el codeudor. Hoy ya no se necesita codeudor. Segundo, hoy hay un sistema de financiamiento donde tenemos la tasa de interés más baja que ha registrado el ICETEX desde su creación, hoy. Tercero, hoy estamos buscando facilidades de pago en el tiempo para que el estudiante no quede con esa deuda eterna y interés sobre interés, sino que además eso le permita tener comodidad para cuando empiece la vida laboral no se le vayan todos los ingresos pagando ese crédito. Y otra cosa muy importante, hemos establecido esquemas de condonación basado en desempeño académico, que también ha sido una gran transformación. Si alguien dice que se acabe el ICETEX y pagamos todas las deudas, suena muy bonito, populismo, aplauso. ¿Cuánto vale pagar todas las deudas que tiene el ICETEX? O sea, condonarlas, 9 billones de pesos, eso es casi un punto del PIB, eso es casi una reforma tributaria. Entonces, ¿dónde van a sacar la plata? ¿No? Y la segunda, que es muy importante, listo, y cuando la acaben, ¿qué pasa con los que ya tienen crédito? ¿Y qué pasa con los que van a pedir el crédito mañana? Los van a dejar sin esa oportunidad. Entonces, es muy fácil decir que se condonen todas las deudas. Entonces, lo mismo uno podría decir, listo, entonces que se condonen todas las deudas de los bancos y liquidemos los bancos. Y entonces, ¿cómo funciona el aparato económico en una sociedad? Por eso, lo que yo dije es, el ICETEX hoy tiene muchísimas mejores condiciones, el ICETEX se necesita como herramienta de financiamiento, pero acabar el ICETEX, liquidar el ICETEX y vender la idea de que van a condonar esas deudas que valen 9 billones de pesos es populismo puro y duro. Buena explicación, presidente. A propósito de eso, usted estaba hablando de las 3 P's y las 3 F's. ¿Qué es eso? No, lo de las 3 P's es un tema bien interesante que surgió del libro de Moisés Naim. Moisés Naim acaba de sacar un libro extraordinario, ojalá ustedes lo pudieran invitar al programa, que se llama La venganza del poder o La venganza de los poderosos. Y él habla del autoritarismo 3P. ¿Qué es el autoritarismo 3P? Él dice posverdad, populismo, polarización. Entonces, posverdad son esos dirigentes, esos políticos que quieren ascender al poder a base de mentiras y que toman una mentira y la repiten 1000 veces exponencialmente, la mueven a través de manipulaciones algorítmicas y le hacen cambiar la percepción al ciudadano porque ellos cabalgan sobre la idea de que percepción es realidad. Entonces acabemos la percepción sobre algo. Entonces son esos discursos que dicen acabemos con el petróleo, acabemos con los fondos de pensión, acabemos con los bancos, acabemos con una serie de sectores y tratan además de venderle a la sociedad argumentos falaces para que se sumen a ese camino. Lo segundo es populismo. Pan para hoy, hambre para mañana. Soluciones facilistas que lo que buscan es permitirles el ascenso al poder, hacerle creer a la sociedad que simplemente con que ellos lleguen al poder se acaban todos los problemas, se acaba la pobreza y viene el bienestar generalizado. Y lo tercero es la polarización, que les gusta fracturar a la sociedad, poner a pelear a los empleadores con los empleados, tratar de generar resentimiento, dolor, mentira, lucha de clases. Y ese autoritarismo 3P es el de Chávez, ese autoritarismo 3P es el de Ortega, y también ese autoritarismo 3P es el que estamos viendo con Putin en esta agresión a Ucrania, con mentiras, con oprobio, con polarización, con todo, generando los hechos más lamentables que hayamos visto en la historia reciente en una agresión de un país a otro, por Dios. Entonces, hablar sobre esas 3P es muy importante, porque lo que dice Moisés Naim, esas 3Ps van generando autoritarismo. ¿Y qué pasó el fin de semana? Que un señor me dijo en Villavicencio, óigame, presidente, pero dígame, ya usted nos habló de las 3P, pero ¿qué lo contrasta? Entonces, en ese diálogo, yo dije, mire, la forma de contrastar la posverdad
es con la F de ser fehaciente. Y fehaciente es apegado a los hechos, con rigor, con la verdad, poniendo las cosas en su proporción. Segundo, cuando usted le dicen polarización, fraternidad. Y es que ser fraterno es ser respetuoso del otro. Ser fraterno no quiere decir que tengamos unanimismo, sino que nos entendamos en la diferencia y seamos capaces de construir. Que no nos quedemos sembrando odio, sino que tengamos la posibilidad de unir a la sociedad. Y la otra que es muy importante es ese populismo, que además se vende como una ilusión del mañana. ¿Con qué se tiene que enfrentar? Con un futurismo basado en hechos, realidades, pero sobre todo saber que todas las cosas tienen costo, las cosas no vienen gratis. El que proponga soluciones gratis sencillamente está engañando al pueblo. Por eso hay que siempre decir cuál es la fuente, cómo se maneja. Nosotros sacamos la educación gratuita, pero financiada, con fuentes, y pudimos mostrar al país que hay un camino para que estas cosas generen bienestar social. Entonces, creo yo que en la discusión de la democracia hoy en el mundo es muy importante que esas 3 P's sean derrotadas. Esas 3 P's son las P's que deben ser el pasado y que nosotros nos concentremos en la construcción de futuro. Señor presidente, ¿usted cree que en las actuales elecciones, como resultado, está en peligro la democracia para el país? Yo creo que la democracia está amenazada, Arturo, en el mundo. Es que esto no es en Colombia, es que fíjese lo que está pasando en el mundo. Los niveles de polarización política, los niveles de posverdad. Y hay personas que irresponsablemente salen y repiten mentiras y dejan que esas mentiras se queden perdidas en las redes para cambiar percepciones y después de pronto, así de la nada, dicen, no, venga, yo retiro el trino. No. Aquí hay cosas que son muy delicadas. Esa posverdad está haciendo un gran daño. Y fuera de eso, ese populismo hace un gran daño. Mire, las desgracias que se están viendo en otros países de América Latina. Lo que está pasando de la amenaza al sistema pensional en Chile es real. Eso de empezar a permitir esos retiros masivos, al final del día, ¿en qué queda? Pierden la confianza de los mercados en el desarrollo de la inversión privada. Eso es muy, muy grave. Y son expresiones que pueden ser de una asamblea, que pueden ser de otra institución. Pero esas cosas son peligrosas. Y también estamos viendo que a partir de la posverdad se quiere afectar las libertades económicas en una sociedad. Porque, ¿cómo así que usted le digan que el presidente se sienta y dice mañana se acaba el petróleo? ¿Ah, sí? ¿Se acaba el petróleo? Entonces yo pregunto una cosa, dejan de explorar y la respuesta es, ¿y qué va a pasar entonces con las regalías? ¿Esos recursos para el desarrollo del país se pierden? ¿Usted se ha preguntado qué le pasaría a Colombia si deja de explorar con respecto al precio del galón de gasolina? ¿Que se duplique de valor? Usted se ha puesto, en fin, lo que está pasando en Perú. Por los aumentos que han tenido que hacer de los combustibles, hoy hay una situación social delicadísima. Entonces, acá dicen que dejen de explorar, ¿para qué? Para que se suba el precio del galón de gasolina para el señor que tiene un pequeño vehículo o para la familia que se transporta en una moto. Otra cosa, y del petróleo, si lo dejamos de explorar, ¿desde dónde lo vamos a traer después? ¿A quién le vamos a hacer la vuelta? ¿O es que están pensando traer petróleo de Rusia o de dónde? Cuando nosotros tenemos esa capacidad productiva y además exportamos el 50% y es producto de esa riqueza del subsuelo con la que hemos tenido recursos para enfrentar la pobreza del suelo con un régimen de protección social. Entonces, esas cosas son amenazas a la democracia. Cuando usted le dice al sector privado, es que si yo llego a la presidencia, este sector sí, este no, este sí, este no, ¿a cuenta de qué? ¿Del capricho de un gobernante? A nadie lo eligen presidente para hacer lo que se le dé la gana, ni para llegar a destruir todo lo que se ha construido en una historia de vida democrática. Y es muy importante decirlo así, porque ese populismo 3P, que es posverdad, populismo y polarización, hoy es una amenaza real a la democracia. ¿Cuál es la fortaleza de Colombia? Que Colombia siempre le ha dicho que no, porque acá hemos sabido defender las libertades económicas y la institucionalidad, y no tengo duda que una vez más veremos ese triunfo de la institucionalidad, la democracia, la fraternidad, el ser fehaciente y el futurismo frente a esas 3 P's. Presidente, ¿y cómo proteger al país de esa amenaza precisamente que usted está describiendo, de esa amenaza en contra de la democracia? Hablando con la realidad. Es que claro que nos han tocado vivir momentos difíciles. Es que venimos de una pandemia. Llevamos 2 años, vamos para 2 años y medio de una pandemia. Pero en estos 2 años y medio de una pandemia, le voy a dar ejemplos de posverdad. Que no hay vacunas, que no las compraron, que no hablan inglés, que no las negociaron, que la vacunación durará 7 años,
que la vacunación masiva empezará en el 2023. Eso es posverdad. Hoy, mientras estamos conversando aquí en esta mesa, más del 83% de los colombianos tienen una dosis. Prácticamente el 70% ya tiene doble dosis y más de 10 millones de colombianos tienen dosis de refuerzo. Después decían que no va a haber reactivación, que la economía se va a fundir, que va a tocar recogerla entre las cenizas. Lanzamos Compromiso por Colombia. El año pasado la economía creció al 10.6%. Este año estamos previstos a crecer por encima del 5.8%. Y Colombia está saliendo adelante recuperando ya más del 85% de los puestos de trabajo perdidos. Una gran recuperación también del empleo femenino. Entonces, esos son hechos versus la posverdad. Y otra cosa, por ejemplo, que es dramática. Esos discursos contra las empresas. Esos discursos expropiadores, que a mí me parece muy grave que hoy estemos poniendo la expropiación en la discusión de un debate electoral cuando eso nunca había pasado en Colombia. ¿Y por qué está pasando? Porque hay algunos que creen que pueden expropiar porque para eso los eligen. No, señor. Las libertades económicas se tienen que defender en una sociedad y se tienen que defender con ahínco, con claridad, porque las libertades económicas son piedra angular de una democracia. Bueno, presidente, quiero pasar a otro tema. Le quedan 4 meses para que usted finalice su periodo como presidente de los colombianos, pero me quiero devolver 4 años atrás cuando usted hablaba de algo muy importante que era la economía naranja. Yo quiero que usted le cuente al país cuáles han sido esos resultados que ha tenido, porque muchos se burlaron en el camino de esa propuesta que usted tenía. Vean, Juan Carlos, Mahatma Gandhi solía usar una frase muy interesante en el plano de las ideas. Él decía, primero ignoran la idea. Después se burlan de la idea, después confrontan la idea y después gana la idea. Hoy no es solamente 4 años después. Vamos a hacer casi 9 años desde que se publicó el libro La economía naranja en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y hoy, fíjese lo que está pasando en Colombia. Más de 1 billón de pesos se está invirtiendo por las grandes productoras internacionales de la industria audiovisual en nuestro país, empleando mano de obra colombiana a través de los beneficios que nosotros llamamos los certificados de inversión audiovisual SINAS. Esto está poniendo hoy a Colombia en el epicentro de la transformación del sector audiovisual. Ese es un tema de la economía naranja. Lo segundo es la infraestructura. Mire, estamos a pocas semanas de inaugurar el nuevo Teatro Colón de Bogotá. Ese nuevo Centro Nacional de las Artes que queda en la parte posterior del Teatro Colón, la más importante inversión de infraestructura cultural que se ha hecho en el país, donde nosotros hemos acelerado el ritmo de ejecución y estaremos entregándole a nuestra ciudad capital y a Colombia una infraestructura absolutamente transformadora. Tercero, 92 áreas de desarrollo naranja en todo el territorio nacional. ¿Áreas para qué? Para la industria audiovisual, áreas para la dramaturgia, áreas para la música, áreas de la gastronomía, y eso empieza a empoderar, a generar inversión y a multiplicar empleos. ¿Sabe una de las cosas más importantes, Juan Carlos, que también es un logro? Ya recuperamos el 100% de los empleos de la economía naranja que se perdieron en la pandemia. Creamos los BEPS naranja para los grandes juglares o artistas que estaban en situación de indefensión económica. Y fuera de eso, que es lo más importante, hoy Colombia se está consolidando como un mercado para eventos culturales, para turismo cultural y para producción cultural. Y esto se debe a que le hemos puesto no solamente en el Ministerio de Cultura, sino en la inversión transversal de múltiples entidades, el mayor presupuesto que ha recibido la cultura en la historia de Colombia. Sí, presidenta, yo quisiera que habláramos del ciudadano ruso capturado, Sergei Vagin. Hasta el momento se conoce que estaría gestionando dineros a Colombia, incluso a través de premios por apuestas virtuales, además que al parecer estaría financiando los disturbios en nuestro país. Ya también la Fiscalía está diciendo que estaría aliado con una red llamada Los Pitufos. ¿Qué sabe el gobierno nacional al respecto? Y además, presidente, presidente, ¿qué se sabe si esto es un interés particular o es un interés directamente del gobierno ruso? A ver, intervención extranjera, señor presidente. Claramente tenemos que desagregar todo. Empecemos por la primera apuesta desde el punto de vista de seguridad. Aquí hay un trabajo extraordinario que ha hecho la Fiscalía General de la Nación
a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones bajo la dirección del fiscal general Barbosa. Aquí hay un trabajo de los organismos de inteligencia de la nación y ese trabajo conjunto nos ha permitido llegar a esta red. En esta red aparece este ciudadano ruso, pero también aparecen ciudadanos colombianos y empiezan a surgir cosas que son peligrosas, como por ejemplo el arriendo de cuentas. Estas personas llegaban a los barrios, buscaban personas en situación de cierta vulnerabilidad económica, pero que tuvieran una cuenta y entonces le alquilaban la cuenta, movían recursos hacia esas cuentas, retiraban la plata y además les pagaban a estas personas por el arriendo de esas cuentas. Y estamos también estableciendo unos movimientos económicos a través de criptoactivos para posibilitar lavado de recursos en Colombia. Y fuera de eso, la otra parte de la investigación es el uso de esos recursos. Y en esa parte de los usos, pues claramente estamos encontrando ya unas relaciones de este ciudadano con unas estructuras, algunas de violencia, otras de criminalidad organizada, y yo creo que el avance que tenemos en este momento es lo suficientemente bueno para ser prudentes mientras la Fiscalía ya en las instancias procesales que corresponde hace la develación total, pero creo que es uno de los trabajos de inteligencia más importantes que se ha hecho contra redes transnacionales de crimen, donde están involucrados recursos de criptoactivos para el lavado de divisas y potencialmente para ser utilizados en actividades ilegales. Y por otro lado, ustedes saben que nosotros hemos mantenido siempre una línea y es que Colombia es respetuoso en el derecho internacional, del entendimiento con los países, pero nosotros tenemos tolerancia cero con conductas de diplomáticos que sean contrarias a la Convención de Viena. Ya nosotros expulsamos en el pasado a 2 diplomáticos rusos que estaban obrando contrario a la Convención de Viena y sobre esa base el mensaje es claro. Aquí no se permite que vengan funcionarios diplomáticos o extranjeros a Colombia a tratar de afectar la institucionalidad de nuestro país. Presidente, pero estos sujetos, perdón Luis Arturo, ¿se estarían moviendo directamente desde el Kremlin? ¿Serían enviados directamente por Vladimir Putin? Yo creo que en eso no podemos especular, Juan Carlos. Ya encontramos a un criminal, ya encontramos una red, ya hay una investigación desarrollada y vienen ahora etapas procesales. Lo que en este momento tenemos claro es que hay crimen transnacional, que se trata de un ciudadano ruso que participa en esas actividades criminales. Todavía nosotros no podemos vincular a ese ciudadano con ningún gobierno propiamente. Eso no quiere decir que el día de mañana las investigaciones lleguen a otras cosas, porque muchas veces esas redes criminales vienen a cumplir unos propósitos, a acompañar a algunos que están desarrollando actividades ilícitas en el país, y lo que hay que entender es de dónde vino la plata, quién recibe la plata y cuáles fueron los usos de esos recursos. Entonces, vinculaciones con respecto a primeras líneas, vinculaciones con respecto al lavado de activos callejeros, vinculaciones al tema de tráfico de armamento, todo eso está siendo parte de las instancias procesales que serán develadas en la instancia que corresponda ante los jueces de la República. Por el momento estamos ante un delito, concierto para delinquir. En este momento estamos ante varios delitos y hay un tema ahí que es claro, Arturo, y es la transnacionalidad de estas conductas. Presidente, pasemos al tema económico. Hablemos de esas preocupaciones de la gente, del bolsillo de la gente que está sintiendo muy cara la leche, la carne, las papas. Ustedes sacaron esa medida de bajar los aranceles a 39 productos precisamente para tratar de mermar esos temas. En adición a otros que ya se había hecho, es que, Adriana, la verdad es que estas son cosas que son dolorosas, porque el fenómeno de inflación es un fenómeno mundial. Si usted mira, por ejemplo, en España la inflación ya está por encima del 9 o 9.5. En Estados Unidos está en el punto más alto en casi 4 décadas. Estamos viendo en varios países de Europa. Y esto lo agrava aún más la situación de la guerra o el ataque o el intento de invasión de Rusia a Ucrania, porque esa zona de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, es una de las mayores exportadoras de fertilizantes hacia el mundo. Hacia América Latina, hacia Europa, hacia otros lugares del mundo. Entonces, al afectarse ese suministro, por supuesto hay especulación y esa especulación también se traduce en un aumento de precios. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en Colombia? Tomar medidas para nosotros bajarle el costo a la importación de esos fertilizantes, de esos insumos agrícolas. Eso es una decisión que ya la tomamos y la complementamos ahora con este nuevo decreto. Y por otro lado, que es muy importante, que las personas no hablan de esto mucho,
Todos los países de América Latina prácticamente suspendieron ya los programas de ayuda económica derivadas de la pandemia. Nosotros no. Nosotros tuvimos ingreso solidario el 20, el 21, 22 y lo vamos a dejar además en el anteproyecto del 23 para que se pueda consolidar como un programa de Estado. Ese programa que ha hecho le está entregando recursos a 11 millones de hogares. Estábamos ahora ya no haciendo el pago mensual sino bimensual, 380.000 pesos y ahora a partir del mes de junio, dependiendo del número de hijos en hogares de vulnerabilidad, aumentar aún más esos recursos. Fuera de eso, ¿qué estamos haciendo? Entregando la devolución del IVA a 2 millones de familias vulnerables. Y fuera de eso, ¿qué estamos haciendo? El programa de Jóvenes en Acción. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos 126.000 jóvenes en acción. Vamos hoy por encima de los 630.000 y vamos a llegar prácticamente a los 700.000. Todos estos programas de transferencia económica son también paliativos de todos estos efectos de la pandemia y también hay que abonarlos a que son detonantes y motores de la reactivación económica de nuestro país, que nos han puesto a crecer por encima de una gran mayoría de países del mundo. Bueno, presidente, tengo que aprovechar para hablar de cifras, porque tenerlo aquí en la mesa todos los días no es fácil, pero sí hay que hablar de resultados, y es qué le deja su gobierno hoy a Bogotá. Veíamos una alcaldesa al comienzo que atacaba y atacaba el gobierno nacional, que atacaba lo que usted hacía, pero hoy la vemos agradecida con lo que se ha hecho. El tema de metro, el tema de Bogotá región, ¿cuál ha sido la inversión y qué ha hecho el Juan gobierno? Carlos, ¿usted se acuerda cuando yo lo visitaba a usted hace unos años en vía pública? Sí, señor. Que yo iba allá a visitarlo a su estudio, eso es en la 127, arriba, bajito de la séptima. Allá me sentaba yo con usted y usted me decía, ¿qué va a proponerle a Bogotá? Mire, hablemos de lo que se propuso y lo que hoy tenemos. Este gobierno le deja a Bogotá totalmente financiada ya para inicio de obras, primera línea del metro de Bogotá. Segundo, nosotros esperamos dejar antes del mes de agosto ya el acuerdo de cofinanciamiento de la segunda línea del metro de Bogotá. Quedan las troncales de Avenida 68, Avenida Ciudad de Cali, que hacen parte del sistema metro, también dentro de ese financiamiento. Terminamos el programa de Accesos Norte 1, ya adjudicamos a Accesos Norte 2, entregamos a Los Sur. Pero fuera de eso, nosotros sacamos adelante, restablecimos el proyecto Bogotá-Girardot. Estamos terminando el proyecto Bogotá-Napoima. Sacamos adelante la transversal del Cisga, que es la vía alterna al llano. Hicimos también esta intervención en el kilómetro 58 en la vía al llano, que es el viaducto que lo está ejecutando Invías con OHLA. Y fuera de eso, estamos sacando además el decreto para resolver por obras por impuestos tramo 1 de la vía al llano, de tal manera que todas las salidas de Bogotá queden fortalecidas. Pero en adición a eso, esto es muy importante que lo tenga usted en cuenta, nosotros le hemos girado, óigame esta proporción, más del 50% de todos los giros sociales que ha recibido Bogotá desde que existen esos giros sociales ha ocurrido en nuestro gobierno. Y estamos dejando más del 90% de los estudiantes en educación superior pública con matrícula gratuita en la ciudad. Y fuera de eso, proyectos de inversión. Teatro Colón, próximo para inaugurar. Museo de Memoria Histórica, esperamos terminarlo antes de concluir nuestro gobierno. El proyecto del Centro Administrativo Nacional Nuevo CAN, también en ejecución, que son billones de pesos para dinamizar el sector de la construcción. Y otra cosa muy importante, el gobierno que más subsidios de vivienda ha otorgado para familias en condición de vulnerabilidad o sencillamente vivienda de interés social ha sido este en Bogotá. Por eso, lo que dijo la alcaldesa, que se lo agradecí, es lo que los hechos dicen, ser fehacientes, y es que este es el gobierno que más recursos le ha invertido a Bogotá en la historia de nuestro país. Presidente, ya nos están haciendo señas, ya tenemos que cerrar, pero una última pregunta, presidente, relacionada con Puerto Leguízamo, con este bombardeo que se dio precisamente porque no fue un bombardeo, no fue un bombardeo, fue un combate. Un combate. Se está hablando de un falso positivo. ¿Usted qué podría decir frente a eso? ¿Cuáles son las últimas noticias que usted tiene sobre esto? Sobre esto es muy importante siempre los hechos. Primero, hay unas labores de inteligencia que se adelantaron. Estaban identificados los cabecillas, de hecho, que esos cabecillas cayeron. Se hizo por parte de la Fiscalía lo que se conoce como los actos urgentes y por eso la Fiscalía tiene en este momento toda esa trazabilidad. Pero aparte de eso, hay soldados heridos, soldados que fueron heridos en ese combate. Entonces,
¿Cuál es la postura que yo he expresado? Número uno, ahí hubo un tema de análisis, valoración, ejercicio de la fuerza y por supuesto una confrontación. La Fiscalía debe hacer los actos urgentes, la inspección de las fuerzas militares hacer lo propio y por supuesto la Procuraduría, si tiene algún requerimiento que ya lo hizo, contestárselo con toda la precisión. Para mostrar que, primero, que era un objetivo legítimo, que se hizo la operación conforme a los protocolos y tercero, que esos cabecillas fueron dados de baja y adicionalmente que hay miembros de la fuerza pública que sufrieron heridas de bala, que están hoy en hospitales con heridas de bala por ese intercambio de disparos. Y todo lo que tenga que ver con aclaración desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista disciplinario y penal, para eso están los organismos de control también haciendo su trabajo como corresponde en esta y en cualquier operación similar. Pero, señor presidente, en la vereda del Remanso hay personas que siguen llorando a sus hijos, siguen diciendo ellos no eran guerrilleros, en esa vereda no había ningún campamento guerrillero. ¿Qué les decimos? Arturo, yo sobre eso siempre soy muy respetuoso del dolor de las familias, porque nos ha tocado ver cosas muy complejas. Nos ha tocado ver, por lo menos en este gobierno, lo que yo he podido vivir, muchos jóvenes o menores que son reclutados, que les entregan armamento, que los utilizan además para confrontar en una especie de primera línea de fuego por parte de esos grupos terroristas. Y obviamente yo no voy a entrar en este momento en una controversia frente a ningún padre o ninguna madre porque me solidarizo y entiendo el dolor que ellos puedan tener. No obstante, yo creo que ahí hay una labor de inteligencia que se ha adelantado, hay una aproximación de blancos legítimos que también se ha procesado y yo creo que en este momento, dado que la Fiscalía ha hecho los actos urgentes que corresponden después de este tipo de situaciones, que la Procuraduría ha hecho los llamados también para mirar las situaciones de tiempo, modo y lugar de carácter operacional, todo eso se tendrá que contestar y por eso ni voy a entrar en una controversia con los padres, pero lo que siempre hemos buscado es que después de que estas cosas ocurren, después de que hay este tipo de confrontaciones, que no quede el más mínimo manto de duda. Pues señor presidente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal de la Mañana. Juan Carlos, muchísimas gracias. Adriana, Arturo, Juan Carlos y Juliana. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes y un saludo también muy especial a toda la audiencia de la Señal de la Mañana. Sí, En una frase, señor presidente, hoy se conoce el índice de precio del consumidor, su pálpito, dicen los especialistas que sube 8.5. Yo no soy pitoniza como para decirle cuánto está. Sí, yo creo que mi aproximación, ya desde un punto de vista más académico por mi vida anterior, es que yo creo que a partir del mes de mayo se tiene que empezar ya a suavizar mucho más esta presión inflacionaria. Vamos a tener una presión inflacionaria en el mes de febrero, marzo, tal vez abril, pero yo empiezo a advertir que de pronto a partir de mayo eso se empieza a decantar. Y una cosa que Juan Carlos, con lo que quiero terminar, usted me dijo cosas que deja su gobierno. No le voy a decir 1000, le voy a decir 10, para que los colombianos la tengan ahí en referencia. El gobierno que más recursos le ha invertido en la educación y que le deja a Colombia la matrícula universitaria pública gratuita a los estratos 1, 2 y 3. 2. El gobierno que lideró la transición energética de nuestro país, donde multiplicamos por 100 veces la capacidad de energías renovables de Colombia. 3. El gobierno que más recursos de infraestructura deja entregados e inaugurados y donde prácticamente tenemos la mayor inversión en vías terciarias registrada por un gobierno en nuestro país. 4. Y esto es también de gran motivación, el gobierno que más títulos de propiedad rural ha entregado en Colombia, más de 52.000 títulos en 4 años. 5, para que lo note ahí, 2,5 millones de colombianos por primera vez accediendo al servicio de agua potable en nuestra nación. 6, dejaremos 70% de nuestro país con internet de alta velocidad móvil y domiciliaria en cobertura. 7, el Ministerio del Deporte, la mayor inversión en Colombia para el deporte y el mayor número de medallas obtenidas olímpicas y paralímpicas en un certamen internacional o en certámenes internacionales. 8, el Ministerio de Ciencia y Tecnología que le estamos dejando a nuestro país, donde vamos a subir la inversión en ciencia y tecnología del 0.2 del PIB al 1 del PIB. 9, dejar este país vacunado.
vacunado más del 70% de la población colombiana enfrentando el COVID. Y póngalo ahí, 10º, la reactivación económica con el mayor crecimiento económico registrado por nuestro país. Ahí tienen 10 hechos con los cuales nosotros seguimos trabajando. Nos quedan 4 meses, pero 3 turnos son 1 año, así que seguimos adelante sirviéndole a Colombia. ¿Y qué viene después del 8? Eso. Usted me preguntó muchas veces eso. No, mire, desde el punto de vista personal, yo quiero recuperar tiempo con mi familia, con mis hijos, se crecieron. Queremos compartir con María Juliana otra vez en ese nicho familiar más tiempo con ellos. Lo segundo, yo estoy pensando en la creación de una fundación más adelante para la formación de líderes en Colombia, pero en la Colombia profunda, no liderazgo de élite, sino llevar, por ejemplo, expresidentes, empresarios destacados, líderes internacionales en temas ambientales, culturales, a llevar a la Colombia profunda metodologías, capacidades y conocimientos para formar líderes desde esa base. Y algo que usted sabe que siempre estará en mi corazón, seguiré siendo un activista en los temas ambientales toda mi vida y tal vez yo debería mencionarlo ahí en todos esos logros. Nuestro país hoy está caminando rumbo a que el 30% de nuestro territorio sea declarado área protegida, que sería un hecho histórico en América Latina.